Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, la doctrina santa y sana, basándonos en el catecismo del Papa San Pío X. Preguntas 216 a 224. La comunión de los santos. Creo en la Iglesia, una santa, católica, apostólica. Creo en la comunión de los santos, decimos en el credo. ¿Qué significa comunión de los santos? Con las palabras comunión de los santos, el 9º artículo del credo nos enseña que en la Iglesia, por la íntima unión que existe entre todos sus miembros, son comunes los bienes espirituales que le pertenecen, así internos como externos. Hemos visto que la Iglesia es una, pero está en tres lugares, en tres partes diferentes. En el cielo, la Iglesia triunfante; en el purgatorio, la Iglesia sufriente o purgante; y en la tierra, la Iglesia militante. Bien, los bienes de la Iglesia son comunes, y podemos ayudarnos unos a otros. Los del cielo pueden rezar por nosotros, apoyarnos, ayudarnos, pedir a Jesús por nosotros, y nosotros podemos ayudar unos a otros, y podemos también ayudar a nuestros queridos hermanos del purgatorio. ¿Cuáles son en la Iglesia los bienes comunes internos? Los bienes comunes internos en la Iglesia son la gracia que se recibe en los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad, los méritos infinitos de Jesucristo, los merecimientos sobreabundantes de la Virgen y de los santos, y el fruto de todas las buenas obras que se hacen en la misma Iglesia. Entonces, estos son bienes internos. ¿Cuáles son los bienes comunes externos en la Iglesia? Los bienes externos comunes en la Iglesia son los sacramentos, el santo sacrificio de la misa, las públicas oraciones, las funciones religiosas y las demás prácticas exteriores que unen a los fieles entre sí. ¿Entran todos los hijos de la Iglesia en esta comunión de bienes? En la comunión de los bienes internos entran los cristianos que están en gracia de Dios, pero los que están en pecado mortal no participan de estos bienes. Entonces hemos dicho que los bienes internos de la Iglesia son la gracia que recibe los sacramentos. El que está en pecado mortal ya perdió la gracia, perdió la caridad, perdió el Espíritu Santo, los méritos de Jesucristo, merecimientos de los santos. Entonces los fieles que están en pecado mortal, bien, no participan de esto por gracia, son como ramas secas en el árbol de la Iglesia. ¿Por qué no participan de estos bienes los que están en pecado mortal? Porque la gracia de Dios es la que junta a los fieles con Dios y entre sí. Entonces, como la savia en el árbol anima todas las ramas del árbol, así la gracia divina anima, junta a los fieles con Dios y entre sí. Pero si uno está en pecado mortal, es como una rama seca, ya no pasa la savia. Por esto, los que están en pecado mortal, como no tienen la gracia de Dios, son excluidos de la comunión de los bienes espirituales. Luego, no perciben ninguna utilidad de los bienes internos espirituales de la Iglesia los cristianos que están en pecado mortal. Muy interesante. Los cristianos que están en pecado mortal no dejan de percibir alguna utilidad de los bienes internos espirituales de la Iglesia, de que están privados, en cuanto conservan el carácter de cristiano, que es indeleble, no puede destruirse el carácter de cristiano, y son ayudados de las oraciones y buenas obras de los fieles para alcanzar la gracia de convertirse a Dios. Entonces los cristianos en pecado mortal, bien, por el hecho de ser bautizados, por el hecho de tener el carácter, es el sello imborrable de Cristo en su alma, impreso por el bautismo, la confirmación, bien, a pesar de vivir en pecado,
y gracias al sello de su bautismo son ayudados de las oraciones y buenas obras de los fieles para alcanzar la gracia de convertirse a Dios nuestro Señor. Por ejemplo, en la misa, después del sermón, después del credo, el sacerdote toma la hostia, mira el crucifijo, dice: recibe Dios Padre Santo, Dios potente, eterno, esta inmaculada hostia, que yo indigno siervo tuyo te ofrezco, etcétera, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías, también por todos los fieles presentes en la misa. Entonces, en este caso, el cristiano pecador que asiste en la misa, aunque no pueda comulgar por su pecado, bien, este ofrecimiento de la divina hostia le alcanza gracia, luz de conversión, de arrepentimiento, mueve el Espíritu Santo su voluntad para ver claro en su alma y mueve su voluntad para acercarse, confesarse y recuperar la gracia y la caridad. Entonces sí, los fieles bautizados reciben ayuda de la Iglesia mediante las oraciones, buenas obras que les alcanzan la gracia de la conversión. Pueden participar de los bienes externos de la Iglesia los que están en pecado mortal. Los que están en pecado mortal pueden participar de los bienes externos de la Iglesia con tal que no estén separados de la Iglesia por la excomunión. Entonces, los fieles en pecado mortal, bien, sí participan en la Santa Misa, sí participan en las oraciones públicas, en funciones religiosas, con tal que no estén excomulgados, es decir, ya cortados definitivamente de la Iglesia. La imagen no es correcta, pero ayuda un poquito. En un árbol se tiene unas ramas secas, y bien, en lo natural no puede revertir, está muerto, pero en lo espiritual, esta rama seca se puede recibir la vida y bien, y recibir la gracia. Entonces, los cristianos, con tal que no estén excomulgados, por ejemplo, no hacerse protestante, no renunciar a la fe, bien pueden participar en esos bienes externos de la Iglesia. Porque los miembros que están en comunión, tomando en conjunto, se llaman santos. Entonces decimos, creo en la comunión de los santos. Los miembros de esta comunión se llaman santos porque todos son llamados a la santidad, porque todos fueron santificados por medio del bautismo. Muchos de ellos han llegado ya a la perfecta santidad. Entonces, por ejemplo, en las cartas de los apóstoles dicen, los santos que están, por ejemplo, en Corinto, saluden a los santos que están en Roma. ¿Por qué significa esto? Ser los bautizados, santificados por el bautismo, que están en tal lugar, saludan a los demás cristianos que están en otro lugar. Entonces, comunión de los santos, todos los fieles bautizados deberían vivir en santidad, en gracia. Esto significa ser santo. Todo cristiano en ese momento, en gracia de Dios, es santo, aunque no haga milagros, y no es necesario que haga milagros. Comunión de los santos, todos los bautizados que viven en santidad en ese momento. ¿Por qué? Porque todos también fueron santificados. ¿Se extiende también al cielo, al purgatorio y la comunión de los santos? Sí. La comunión de los santos se extiende también al cielo, al purgatorio, porque la caridad une las tres iglesias, triunfante, purgante, militante. Los fieles que están en el cielo se llaman iglesia triunfante, ya triunfaron. Ellos pueden ayudarnos y nosotros podemos cantar sus alabanzas, su victoria. La purgante, los difuntos y la militante, nosotros. Los santos ruegan a Dios por nosotros y por las almas del purgatorio. Nosotros damos honor y gloria a los santos y podemos aliviar a las almas del purgatorio aplicándoles en sufragio, misas, limosnas, indulgencias y otras buenas obras, por ejemplo, no sé, ayuno, ofrecer nuestras penas, nuestros dolores para el alivio de los santos. Esto también es muy, muy hermoso de saber que nuestros hermanos del cielo pueden ayudarnos y nosotros podemos recibir ayuda del cielo, podemos ayudarnos unos a otros y podemos también ayudar a nuestros hermanos que están en el purgatorio. Esto es muy hermoso. Segundo libro de los Macabeos
12:42, y bien vemos ahí que Judas Macabeo hizo una colecta de 12,000 dracmas y mandó comprar ovejas, por ejemplo, y ofrecerlos en sacrificio por los pecados de los difuntos. Con otras palabras, por el alivio de estas almas que están todavía en la antesala y no llegaron al cielo. Queridos hermanos, creo en la comunión de los santos. Hoy hemos olvidado un poco esto. Todos los bautizados que nos rodean son nuestros hermanos. Todos los bautizados que fueron engañados con la Biblia falsificada son nuestros hermanos que fueron engañados, robados a la iglesia, intoxicados y lanzados contra la Santa Madre Iglesia para destruirla, quiero decir, para destruir a sus hijos. Y esto es una catástrofe. Todo cristiano tiene el deber de defender a su madre y defender a su familia y por lo tanto defender a sus hermanos. Si hoy por desgracia no hay suficientes sacerdotes para cuidar el rebaño, bien todos los confirmados deben ayudar a los sacerdotes en el apostolado, claro, bajo su mando directrices, pero deben ayudarlos. Sea siendo catequistas, sean siendo apostólicos, donde que se vayan. Por ejemplo, no sé, después de la misa usted lleva un puño de folletos, libritos, catecismos y va a distribuirlos, regalarlos o venderlos, lo que según tus medios, a tus colegas de trabajo. Usted ahí que se hace como levadura para proteger a los que son católicos allí y llevar el mensaje católico a los que fueron engañados y ya no son católicos, pero fueron engañados. Ellos piensan que las mentiras que dicen las sectas, esto es la doctrina católica y no es esto. Entonces, hoy la iglesia está en peligro. La iglesia siempre existirá hasta el fin del mundo, pero puede perder amplias regiones. De hecho, como hemos perdido todo el oriente musulmán actual, de Egipto, África del Norte, Turquía, Siria, todo eran cristianos. Los perdimos. Europa, de hace 3-4 siglos, empezó su apostasía mediante unos dirigentes y mediante unos filósofos, y hoy está perdido en la fe. Por desgracia, aquí en las Américas se ve la catástrofe es grande. De hace 50 años por acá, bien, no hay, que yo sepa, ninguna parroquia que no sea plagada de sectas. Entonces nosotros, los sacerdotes y los fieles confirmados, tenemos el deber de la militancia. Por eso se confirma. La confirmación es el sacramento que da la plenitud de los dones del Espíritu Santo, precisamente para dar testimonio de la fe, y cuando la fe está en peligro, protegerla y proclamarla. El sacerdote no va a la fábrica donde usted trabaja, o a la oficina, o a la universidad, o a la comunidad, pero usted puede hacer algo ahí. Por eso es importante de propagar la sana doctrina, es importante conocer la sana doctrina. Un católico en este tiempo de guerra espiritual tremenda no tiene derecho de pasar horas frente a la tele para mirar fútbol, para mirar Facebook, para mirar películas. Esto realmente es indigno de cristianos, sobre todo en tiempo de guerra. En tiempo de guerra el soldado no tiene derecho a la siesta, ¿no? Entonces tratemos de ser conscientes que este dogma de la comunión de los santos es muy fecundo, es muy hermoso y tenemos que usarlo, especialmente ayudar a nuestros hermanos del purgatorio, haciendo oraciones, misas, ayunos, ofreciendo nuestras comuniones por ellos, y ayudar a nuestros hermanos de la tierra, defenderlos. Por ejemplo, usted va al hospital, si lleva un buen puño de folletos, imágenes santas, medallas de la Virgen, puede distribuirlos ahí, hace obra de caridad. Si usted puede, en lugar de fumar, en lugar de drogarte, espero que no, en lugar de malgastar tu dinero, bien, compre unos buenos catecismos que dan la síntesis de la Biblia y distribuirlos, regalarlos. Y si puede ayudar, que te ayuden para comprar más y distribuir. Entonces, la comunión de los santos sí es hermosa, es importante. Dichosos somos si la aplicamos.